Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Gracias a Dios por este privilegio que me concede de compartir la palabra de Dios. Quiero invitarles que en nuestra Biblia busquemos el libro de Mateo, capítulo 16, del versículo 4 al 27. Dice la palabra de Dios: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Bien, el tema en el que quiero predicar hoy es el llamado más importante, más costoso y más gratificante. Estoy hablando del llamado a ser un discípulo de Cristo. En estos versículos que acabo de leer encontramos el llamado de un discípulo y se encuentra esta palabra en varios versículos de la palabra de Dios. ¿Saben? No solamente aquí, sino también encontramos en Marcos 8, Lucas 9, del 22 al 27. Y estos son versículos muy importantes porque nos muestran el llamado específico que Jesús hacía a cualquier persona que quiere convertirse en un discípulo de Cristo, porque eso es lo que el Señor busca. De hecho, la gran comisión es hacer discípulos, seguidores de Cristo de todas las naciones. Ser un discípulo es ser un seguidor. Y esa es una de las tareas principales de la iglesia, convertir a las personas en seguidores de Cristo. Y ese es mi propósito también a través de este mensaje, que usted conozca el llamado de Dios y cuál es el precio que hay que pagar, pero también cuál es la recompensa que tenemos al volvernos en discípulos de Cristo. Lo que hace un discípulo es seguir a Cristo. Ese es el llamado. Y lo siguiente es negarse a sí mismo. Aquí dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El principal obstáculo para ser un seguidor de Cristo es uno mismo. Por naturaleza queremos estar en el control de nuestra vida, seguir nuestros propios deseos y confiar en nosotros mismos. Por eso Dios primeramente dice que el que tiene que quitarse de en medio para volverse un discípulo de Cristo es uno mismo. Niéguese a sí mismo. Y ese es el principal llamado. Quitarse uno del control de su propia vida y dejar que Dios se haga cargo. Proverbios 3, 5 al 7, un llamado muy importante que el sabio Salomón dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y aquí usted puede ver que Salomón decía: no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos, teme a Jehová y apártate del mal. Así que el primer llamado es: niéguese a usted mismo, porque nosotros tenemos que ver que nosotros mismos somos los que tenemos deseos e intenciones, y al final a nosotros es que se nos dio libre albedrío para escoger si seguimos a Dios, y depende de lo que nosotros mismos decidamos si nos vamos a convertir en discípulos de Cristo o vamos a hacer con nuestra vida cualquier otra cosa. Lo siguiente que Jesús dijo es: tome su cruz. Es un llamado a morir. Tomar la cruz es un llamado a morir, es negarnos a nuestras propias preferencias por las de Cristo. Algunas personas han malentendido tomar la cruz y creen que la cruz significa los sufrimientos que están pasando, las dificultades que enfrentan. Esas no son opcionales. Los sufrimientos que nosotros pasamos, no se nos diría tome su cruz hablando de los sufrimientos, porque eso los tenemos que llevar ya sea que queramos o no. Pero tomar la cruz es algo que uno decide, es una opción. O sea, hablando de opción, de que si yo no quiero, no la voy a llevar. Aunque para ser un discípulo de Cristo, realmente
tengo que tomar la cruz, que significa que voy yo mismo a crucificarme a mí mismo, a mis propios deseos, a mis propias pasiones, a mis propias intenciones. Eso es tomar la cruz, es un llamado a crucificar lo que yo he sido, mis deseos e intenciones que han ido en contra de la voluntad de Dios. Pablo lo resume de esta manera en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Y Pablo decía que él ya no vivía para sí mismo, Cristo vivía en él se había crucificado, sus deseos, sus intenciones, lo que él era, lo tenía crucificado en la cruz, y ahora lo que vivía era Cristo a través de él. Es escoger vivir para los planes y propósitos de Cristo, en vez de vivir para satisfacernos a nosotros mismos o engrandecernos a nosotros mismos. Pablo en Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Voluntariamente Pablo no estaba viviendo para sí mismo, se había negado a sus propios sueños, metas, a sus propios proyectos, y ahora lo que vivía en él era el proyecto de Dios, vivir para hacer lo que Dios quería. Eso es negarse a sí mismo para que Cristo viva en uno. La cruz es algo que uno ofrece, escoge sacrificialmente, o sea que si tú no quieres, no haces el sacrificio. Pero si eres discípulo de Cristo, inevitablemente tienes que tomar la cruz, sacrificarte a ti mismo, aunque tienes la opción de no hacerlo. Seguir a Cristo es el llamado central del Evangelio también. Y aquí Jesús dice: tome su cruz y sígame. Porque el objeto por el cual nos negamos a nosotros mismos, la visión por la cual nos negamos a la nuestra, y es por Cristo. Porque vamos siguiéndolo a Él, porque tenemos fe en Él, porque tenemos nuestra esperanza en Él. Él es la figura central de nuestra fe. Él es a quien admiramos. Él es nuestro modelo a seguir. Seguir a Cristo, hermano, es abrazar sus enseñanzas y aceptarlas como la base de nuestra vida en esta tierra. Sígueme, que Jesús dice aquí, es un verbo continuo. Lo iniciamos y lo continuamos haciendo hasta el final. No hay una pausa, sino que el sígueme es un verbo continuo y Jesús nos llama a seguirlo. Hebreos 12, del 1 al 4 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque todavía no habéis resistido hasta la sangre, luchando contra el pecado. Ese es el llamado nuestro: poner la mirada en Jesús, estar dispuesto a sufrir hasta la sangre, a morir por causa de Él, despojarnos del peso del pecado que nos impide cumplir el propósito de nuestro llamado y tener nuestra esperanza en Cristo. El llamado del discípulo es a dar su vida para Cristo. Tu vida ya no la ves para ti mismo, la ofreces para hacer con tu vida lo que es para gloria de Dios. Tienes una visión en la cual deseas honrar a Dios a través de lo que haces. Eso es dar tu vida a Cristo. La otra opción es conservar tu vida para ti mismo. La mayoría de personas no han querido entregar su vida a Cristo. Han querido salvar su vida para sus propios deseos, para sus sueños y metas, para despilfarrar su vida en este mundo. Tú puedes conservar tu vida para ti mismo, si tú así lo quieres. Pero la gran pregunta es: ¿qué provecho vas a sacar con eso? He escuchado a personas que dicen: bueno, al final de mi vida me entrego a Cristo,
y Él me va a salvar. Por los momentos déjenme que disfrute en esta tierra, que yo quiero disfrutar este mundo. Cuando mi vida vaya terminándose, entonces me entrego a Cristo. ¿Por qué no lo haces ahora? ¿Por qué piensas así, de esa manera? Dios no va a salvar la vida de alguien que voluntariamente decidió entregarse a este mundo. Consideró que lo que Cristo le ofrecía no era tanto y pensó que era mejor escoger este mundo. Tú no puedes hacerle una jugada así a Dios y pensar que te va a salir bien. Dios no va a salvar a alguien que voluntariamente consideró lo que Cristo ofrecía y pensó y escogió que era mejor el mundo. Cuando mi vida esté terminada, me entrego a Cristo para que Él me salve, porque no quiero ir a la condenación eterna, es lo que algunas personas piensan. Ese tipo de personas que piensan así, se creen más listos que Dios y creen que pueden hacerle una jugada pecaminosa a Dios y salir ganando. Ese tipo de personas ya tuvieron la oportunidad y no se les va a presentar la oportunidad al final de su vida, porque se les entregó el conocimiento y con el conocimiento pusieron en una balanza y pensaron que el mundo era mejor. No van a tener una oportunidad al final de su vida porque ya la han rechazado. Han ofendido en la cara a Dios diciéndole: me gusta lo que ofrece después de la vida en esta tierra, pero no me gusta vivir para ti aquí, en el momento, en el ahora. Ofrece mejores cosas el mundo, el diablo, y el diablo: es mejor vivir para mis propios deseos que para los tuyos. Así le han dicho a Dios en su propia cara. Mientras viva aquí, escojo la vida que el mundo me ofrece. Y en ese tipo de vida, muchos que se han instruido en el camino de Dios, hijos de personas cristianas, tienen ese tipo de pensamiento y quieren tener ese propio estilo de vida y creen que al final van a tener una esperanza. Están muy equivocados. Ellos son los que más ofenden a Dios porque recibieron su conocimiento. Se les ofreció la vida que Dios esperaba, pero la rechazaron. Son como aquel joven rico al cual Jesús le dijo: anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y él escogió su riqueza, su vida en este mundo. Tú tienes libre albedrío acá. Puedes escoger lo que quieras, pero tu libre albedrío termina cuando tu vida aquí en esta tierra termine. Y entonces serás juzgado por lo que hiciste cuando tenías la oportunidad de escoger. Y ahora tienes la oportunidad de escoger. ¿Y qué estás escogiendo? Porque lo que estás escogiendo es lo que vas a cosechar. Los hijos nuestros se rebelan contra nosotros y aún gozan de beneficios que no deberían de disfrutar porque son desobedientes. Y creen que así funciona su relación con Dios. Ellos piensan que pueden rebelarse en contra de Dios y gozar de la vida eterna al final de su vida en esta tierra. Pero si usted tiene una vida con la oportunidad de ofrecérsela a Dios en servicio para su gloria, para sus propósitos, para engrandecer lo que a Dios le importa, y decidió conservarla para usted mismo y para este mundo, se la ofreció al mundo, a la carne, al diablo, por esa decisión usted no va a salvar su vida. Estoy siendo franco con usted y quisiera que si vive en ese engaño, usted despierte, porque aún está a tiempo. Usted perderá su vida, no sacará ningún provecho de su vida, reservándola para usted mismo y para su propio gusto. Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que encuentra vida verdadera es aquel que decidió, aunque podía vivir para sí mismo, pero puso su tiempo, sus recursos, su fuerza, su deseo, su sueño, sus metas, que son la vida de una persona, y los cambió por agradar a Dios. El apóstol Pedro preguntó a Cristo en Mateo 19:27 al 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús le dijo: en verdad os digo que vosotros,
que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esa era promesa para los apóstoles, pero ahora esta es promesa para todos. Verso 29, y todo aquel que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijo, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. En contraste, ¿de qué sirve lo que uno gana en este mundo si el tiempo es corto y los beneficios que puede obtener son por poco tiempo? El que siga a Cristo va a tener 100 veces más en esta tierra y en el siglo venidero la vida eterna. Y hay personas que han cambiado lo de Dios por lo poco que da el mundo. Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Imagínese que usted gana todo lo que quiere en esta tierra. Llega al final de su vida y resulta que ganó muchas cosas, pero perdió su vida. ¿Cree usted que puede decir, valió la pena el no haberme entregado a Cristo? Gané dinero, gané fama, gané amigos. Pero ahora ya no le queda nada en sus manos cuando su vida termine en esta tierra. Y si vive para Cristo, sí tiene tanto aquí como en la eternidad. Lo que ganes en esta tierra con la vida que no quisiste dársela a Dios, no va a compensar la pérdida de tu alma, no va a pagar la salvación de tu alma. La pregunta es, ¿qué vas a ofrecerle a Dios si lo más valioso que tenías era tu vida y no consideraste a Dios tan valioso como para ofrecérsela a Él? Consideraste más valiosas otras cosas y apostaste tu vida para otras cosas. Cuando tu vida llegue al final y te presentes ante Dios, que es el que tiene tu destino eterno en su mano, ¿qué vas a ofrecer para tu salvación? No tendrás nada para ofrecerle. Tomaste una decisión equivocada y catastrófica al no considerar a Dios tan valioso como para darle tu vida, y no te quedará nada entre manos para ofrecer el rescate para su alma. Tienen una vida valiosa que se le están entregando al mundo. ¿Qué les va a quedar cuando su vida termine? ¿Sabe? Dios sabe pagar bien al que le sirve. Y las personas están perdiendo su vida por querer conservarla para sí mismo. En contraste, el que perdió su vida en Cristo tiene asegurada eternamente la vida. Y decimos, perdió su vida en Cristo porque ya no la vivimos para aquello que era nuestra vida, para aquellos sueños y metas que teníamos antes. Y la perdimos para eso porque ya no está nuestra vida para eso, pero la dimos para Cristo, y al darla para Cristo tenemos el mejor premio, porque Dios sabe pagar bien al que le sirve. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Porque muchas personas menosprecian el pago que Dios ofrece, la vida que Dios ofrece, por la de este mundo que es pura ilusión, pasajero. Pablo por eso cantó el canto de victoria al llegar al final de su vida en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Es hermoso llegar al final de su vida sabiendo que tienes algo que Dios te va a dar porque le diste su vida en esta tierra. Es hermoso saber que hay una corona de vida, que tienes un premio por haber vivido para Dios, pero para aquel que no vive para Cristo no hay esa promesa, no hay esa esperanza. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El momento de gloria para el discípulo de Cristo, que se negó a sí mismo, que tomó su cruz y dio su vida para Cristo. Su gloria será cuando Cristo venga, cuando Dios premie al que vivió para Él y delante de sus ángeles diga, este fue mi discípulo.
Ese es el momento de gloria y quisiera despertar esa visión. Yo quiero estar cuando Dios premia al que vivió para Él delante de sus ángeles. Yo quiero que Dios diga, fuiste mi discípulo en esta tierra, tienes la corona de vida. ¿Saben qué? Así debemos de vivir y de ver la vida. Si no hubiera un juicio final, si no hubiera recompensas y castigos por la forma en cómo viviste en esta tierra, entonces vive como quieras. No hay consecuencia, no hay pago por hacer el bien, ni hay pago por hacer el mal. Pero a la luz de este pasaje, nuestras prioridades, nuestras preferencias, nuestros valores deben de cambiar y apostar por aquello que tiene valor eterno y recompensas eternas, porque después de nuestra vida en esta tierra se nos pagará a cada uno según sean nuestras obras y nuestras elecciones. El llamado del discípulo, y que le di como tema, el llamado más importante, más costoso y más gratificante, es el llamado que Cristo nos hace a ser discípulos de Él en esta tierra. Vivamos para Cristo, negámonos a nosotros mismos y a nuestras preferencias y valores. Apostemos nuestra vida, nuestras metas, nuestros sueños, nuestros recursos y nuestro tiempo para lo que a Dios le importa. Sí, invierte tu vida en Cristo. A esto sí se le puede llamar verdadera inversión. Solo la vida que se vive para Cristo tiene sentido y tiene significado. Frente a estas verdades reveladas en su palabra, eso es lo que mueve mi vida. Yo quiero vivir para el Señor por el resto de mi vida. No soy perfecto, pero no tengo otro deseo más grande que llegar al final de mi vida sabiendo que fui un discípulo fiel de Cristo. Todo lo que hacemos, sacrificio, esfuerzo, tiempo, dinero, vida que invertimos, tiene sentido al dárselo a Cristo, porque al final viene la recompensa. ¿Quiere usted aceptar ese llamado ahora? Él nos llama a ser sus discípulos. La voz de Cristo resuena desde el cielo en este momento a través de este mensaje también que usted esté escuchando. Él le dice, ven en pos de mí, sígueme. ¿Quiere seguir a Cristo de hoy en adelante? Entregue su vida, abra su corazón, valore lo que Cristo le ofrece y entregue su vida. Jovencito, no desperdicien su vida en esta tierra. ¿Quieren vivir para algo grande? ¿Para algo valioso? ¿Para algo gratificante? Vivan para Cristo. Vivir para Cristo es ganar la vida. Que el Señor te bendiga en esta hora.